Bueno, buenos días a este nuevo encuentro y estábamos esperando este encuentro con muchas ganas porque este encuentro, vieron que tenemos 5, este es como que está bien en el medio y nos parece, al menos en el recorrido que nosotros planteamos en este curso, era, bueno, un poco retomar eh, con su presentación y con el trabajo que hicieron antes del segundo encuentro, un poco las experiencias y recoger las experiencias que cada instituto vino realizando antes de iniciar este curso, ¿no? Y bueno, y también compartimos algunas de las experiencias que el Instituto de Belén, de Maricel y de Nazarena vienen realizando y compartimos algunas ideas. Pero en el encuentro de hoy queremos como armar un vínculo entre eso que ustedes venían realizando y lo que van a realizar como trabajo final, incluyendo, esperamos, algo de lo que este curso les haya podido aportar, o por lo menos lo que hayan podido construir a partir de los espacios que se dieron en cada instituto para empezar a pensar en esta temática o para profundizar el tratamiento que le están dando a esta temática. Entonces, en este encuentro lo que pensamos es lo siguiente. Primero, vamos a retomar algunas ideas centrales que aparecieron en los trabajos que ustedes presentaron antes del encuentro anterior. Leímos todos sus trabajos, así que estamos muy agradecidos por todo el tiempo que se tomaron para realizarlos y fuimos extrayendo algunas ideas de esos trabajos. Luego de ese primer momento en el que también los invitamos a que cada uno y cada uno que se va reconociendo en el trabajo, que quiere agregar algo, eh, puede abrir el micrófono, intervenir, no es una exposición nuestra solamente, pero nos pareció un espacio necesario porque nosotras sí leímos todos los trabajos de ustedes, pero ustedes leyeron solamente el propio, entonces este espacio de puesta en común nos parecía también enriquecedor para que vean por dónde andan los otros institutos. Y No había tenido. finalizado ese momento, vamos a volver a plantear la consigna de trabajo final, por eso en el mensaje les pedimos que la tengan medio a mano o la tengan leída. Nosotros la presentamos al finalizar el primer encuentro, pero ahora la vamos a retomar con un poco más de detalle para que cada instituto, seguramente, como ya la presentamos al primer encuentro, algo pensó, vamos a ir por acá con el trabajo final. Bueno, seguro que ya fueron tomando algunas decisiones. Entonces, luego de retomar la consigna de trabajo final, les vamos a dar un montón de materiales, como un barrido de materiales que los vamos a presentar brevemente y diciendo, bueno, para ampliar esto pueden mirar este libro, para ampliar esto pueden mirar este video, para ampliar esto pueden mirar estos materiales, que todo está disponible en el Padlet. Fuimos agregando cosas al Padlet, también de las que ustedes mencionaron en los trabajos, así que ya fuimos socializando los materiales que ustedes dicen que usan en sus institutos, ya están en el Padlet para que queden disponibles para todos, así que gracias por eso. Eh, y después de ese barrido de materiales, que seguramente después, como esto queda grabado, ustedes podrán decir, eso que mencionaron ahí, no lo encuentro en el Padlet, me pueden ayudar porque lo quieren leer, lo quieren profundizar. Y vamos a finalizar con un momento en que vamos a retomar unas diapositivas que en el encuentro anterior Nazarena mostró un poco rápidamente porque mostraba algunos ejemplos de planificaciones que estaban haciendo en su instituto, y como el tema, digamos, central de este curso es tratar de avanzar en cómo pensar las planificaciones que contemplen la diversidad, principalmente para aulas plurigrado, pero también pensando en la diversidad de todas las aulas, Nazarena va a retomar con un poco más de detalle eso que inició en el encuentro anterior. Es probable que todo esto en 2 horas no nos entre, entonces puede ser que algo de todo lo que pensamos nos quede para el sábado que viene, que también tenemos un encuentro, pero la idea central del encuentro que viene es que ustedes nos cuenten cómo vienen pensando su trabajo final, qué dudas les quedan,
qué quieren ir pensando, porque después, entre el sábado que viene y el día del último encuentro, que es cuando todos comparten su trabajo final, exponen su trabajo final, van a tener 2 o 3 semanas. Entonces, el encuentro que viene va a ser muy importante, que puedan acercar sus dudas o preguntas, así que ahí les vamos a dar mucho más la palabra a ustedes. El trabajo final está pensado para ser presentado en el último encuentro, pero también puede pasar que algunos digan, no, pará, no llego ni a palos porque tengo el instituto, tengo fechas, tengo cosas. Entonces, no es que se pierden la posibilidad de enviar su trabajo porque no llegan a presentarlo en el último encuentro, o sea, va a quedar habilitada la posibilidad de las personas que no lleguen a hacerlo, mandar en otro momento un video o su trabajo. eh, Nosotros no les pedimos un trabajo muy formal, pero con una presentación tipo en puesta en común está muy bien. Pero si no lo pueden hacer o no pueden participar del sincrónico, lo pueden mandar después. Pero les pedimos, ahora dicen, con esto relajamos, no lo presenta nadie en el último encuentro. Les pedimos que traten de presentarlo en el último encuentro y que solo se tomen esa licencia los que de verdad lo necesitan, porque nos parece que el último encuentro de intercambio de trabajos finales puede ser muy interesante y enriquecedor para todos, ¿no? Si lo presentan otro día, nos perdemos la riqueza del intercambio. Bueno, ¿se entiende la idea del encuentro de hoy y del sábado que viene? ¿Sí? Bueno, entonces arrancamos con las chicas que retoman sus trabajos que presentaron antes del segundo encuentro. Bueno, como, como les decía, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nos volvemos a encontrar hoy. Como les decía Moni recién, nosotros estuvimos haciendo un poco la lectura conjunta de todos los trabajos que nos fueron compartiendo a través de la plataforma del aula. Y, y organizamos ahí algunos extractos como para socializar y que todos conocieran qué estaba pasando, digamos, en las distintas instituciones y también desde los distintos roles desde los cuales fueron contestando y compartiendo la experiencia. Entonces, y resaltamos ahí algunas cuestiones, no es que vamos a leer absolutamente todo el extracto, pero sí algunas cuestiones que nos parecieron interesantes como para también tomar ideas o que ustedes puedan, si se reconocen en ese texto, ampliar, si así lo consideran. Eh, Siempre a partir recuerdan que la consigna partía de la lectura de un material del Inver Santos, la didáctica multigrado más allá de la escuela rural, y bueno, y desde ese lugar cada uno fue compartiendo un poquito por dónde andaba en este recorrido. El primer grupo o la primer síntesis, digamos, de uno de los trabajos pertenece a una docente coformadora que cuenta un poco su experiencia, que tal vez está por aquí, su experiencia en relación al aula plurigrado. Esperen que, a ver, no llego a leer ahí, esperen que les quiero... Acá. Y bueno, la cuestión que empieza a pensar, así como nos propone el texto, es esto de la planificación, ¿no? Lo primero, una de las primeras cuestiones que nos comparten algunos de ustedes, es esto de qué le pasó con la planificación y que se sentía encasillada con eso a una estructura, a ciertas regularidades y habla de la importancia de este trabajo con otros que estaban más experimentados, digamos, que tenían otra experiencia de trabajo previo en la ruralidad para poder, digamos, pensar o flexibilizar esa planificación que estaba trabajando de manera más estructurada, tal vez desde su formación. Habla del agrupamiento como otra cuestión que también vuelve a surgir en distintos momentos, digamos, en distintos relatos, que acá lo vemos en el recuadrito número 2, ¿no? Que dice, bueno, estaban agrupados
por un lado los de primero y por otro los de segundo, pero que empezó a descubrir, digamos, con esta dinámica de la interacción entre los chicos, de que había otras posibilidades de agrupamiento y que eso también le permitía cambiar lo que sucedía y la significatividad de lo que sucedía en el aula. Entonces, bueno, como orientaciones, propone precisamente este foco en la observación de la dinámica de la clase, para pensar otro tipo de actividades en tanto a la planificación, que, bueno, de hecho, lo que esta docente coformadora nos comparte en su experiencia se vincula mucho también con lo que después en distintos institutos se va intentando promover desde diferentes cátedras. Asimismo, se vincula también incluso con algunas cuestiones que resaltan también quienes están trabajando, por ejemplo, como formadores en los CIES. Entonces, a lo largo de este recorrido que vamos a hacer con distintas placas de este estilo, vamos a intentar eh, hacer foco en estas cuestiones, ¿no? De qué pasó con las experiencias, si reitero que si alguno de ustedes desde la primera se va encontrando y quiere agregar algo, abre el micrófono y nos comparte lo que quiera decir al respecto. Bueno, seguimos entonces, buenos días. En este caso vamos a compartir la experiencia, ahora sí, de los diferentes institutos. Los fuimos nombrando de esta manera: Instituto Formador 1, 2, pero bueno, ya con el relato de las experiencias seguramente se van a poder ir identificando. Bien, en este caso el instituto nos cuenta que para ellos, el trabajo o el abordaje de la educación rural y el plurigrado se realiza a través de trabajos esporádicos de articulación, entiendo que entre diferentes cátedras. En algunos casos se van desarrollando visitas con los estudiantes y las estudiantes a escuelas rurales, en donde se llevan adelante propuestas lúdicas para esos estudiantes de las escuelas rurales. Además, se han planificado entrevistas con los docentes en las escuelas y compartieron jornadas durante todo el día en esas instituciones. Por otra parte, habla de dos propuestas de intervención que van marcando como esa puerta de entrada al trabajo con las escuelas rurales. Y después menciona dos actividades más, que tiene que ver con jornada Días de las Infancias, en donde los estudiantes del primer año, en el marco de la Cátedra de Práctica Docente 1, van elaborando diferentes propuestas para ser compartidas, como decíamos, entiendo anteriormente, con esos niños y niñas de escuelas rurales, y el eje que se propone para esas actividades son las infancias en el marco de los niños y niñas como sujetos de derecho. Y por último, mencionan que para trabajar la alfabetización en el caso del segundo ciclo, lo que se propuso fue realizar encuentros con algunas escuelas tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. Bien, esta es la propuesta del Instituto Formador 1. ¿Hay alguien que quiera ampliar algo? ¿Algún representante del instituto? Si no, seguimos con el próximo. Continuamos y sí, volvemos a insistir. Si ustedes, para nosotras es muy importante que ustedes puedan también participar y ampliar, o si se ven identificados también con estas acciones, actividades que van viendo en cada una de las experiencias que nos fueron contando, también es importante que lo puedan poner en palabras y en valor, ¿no? Porque la idea justamente de esta actividad, además de partir de marcos teóricos, como era este artículo de Limber Santos, que ponía un poco sobre la mesa la problemática y también la temática en particular que estamos trabajando en este curso de extensión, era justamente visibilizar
¿no? Que en las distintas instituciones educativas se está trabajando en relación a escuelas rurales, plurigrado y multiedad, así que nada, tengan el poder de la voz para activar los micrófonos y compartir con nosotros. Bueno, hola, Ahí va, hola. Arranco. muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bueno, eso que acaba de leer la compañera es del Instituto 8, Junín de los Andes. Yo soy Daniela, estoy en este momento con la función de secretaria de Extensión. Y bueno, una de las cosas pendientes e insistentes, no solamente desde el rol que me toca ahora, sino que ya viene como insistiendo así, pero como que nadie se termina de animar, es justamente esta rama que nos está faltando y que es muy demandada. Nosotros acá en la zona tenemos más escuelas, entonces bueno, es algo que con una compañera que en ese momento estaba en la coordinación de prácticas, nos pusimos a pensar, a leer el texto y pensar en esta actividad que nos habían convocado. Dijimos, no, no tenemos nada. Y de pronto cuando uno empieza a hacer una revisión de todo lo que estamos haciendo en el instituto, y bueno, eran estas cositas o pequeñas cosas que realmente hacían un vínculo o como comentábamos con mi compañera, como un primer pasito, digamos, hacia la ruralidad. Me parece que está bueno, que esto hace 2 años que se viene haciendo, 2, 3, tal vez antes se hicieron otras cosas que yo no estoy enterada porque no hace mucho que estoy en esta función, ni muchos años que estoy en el instituto. Eh, pero bueno, nos pareció bueno cuando empezamos a revisar, no, hicimos esto y visitamos acá y nos fuimos a tal comunidad. Entonces, como que se van haciendo algunas cosas por separado que salen desde propuestas particulares de diferentes profesores directamente, de articulación, y que se hacen estas intervenciones, visitas, ¿sí? Sobre todo para que los alumnos tengan esa experiencia. He podido participar en alguna de ellas y la verdad que eh, aprendemos todos, obviamente nosotros que por ahí estamos en la verborragia de todas las tareas que nos convocan, y de pronto te encontrás en un lugar así, con poquitos chicos, con otras experiencias, con otras estructuras edilicias y de organización que realmente impactan, y a los alumnos es fuertísimo y es mucho aprendizaje. Entonces, bueno, yo ahí pinchando para que se empiecen a hacer más proyectos y que tengan que ver con la ruralidad, pero bueno, cuesta un montón, pero bueno, estas pequeñas cositas que se van haciendo desde nuestro instituto también va sumando, y creo que los docentes se van también contagiando de eso, y quiero creer que va a ser así. Sí, está bueno Gracias. lo que decís, Daniela, gracias, porque nos pasó en varios institutos esto que vos decís, que la primera respuesta es no hacemos nada, pero cuando te pones a pensar decís, ay, o se empiezan a reconocer algunas acciones, son tanto aisladas, y nosotros este curso medio lo pensamos con ese propósito, de recoger eso que seguramente algo se va haciendo, pero de manera aislada para darle un marco más institucional y para que haya un recorrido más planificado, digamos, donde digas, bueno, en primer año van a hacer esto, en segundo esto, en tercero esto, en cuarto esto, y no que lleguen a su desempeño laboral como primera experiencia, sino que hayan tenido distintas oportunidades a lo largo de la carrera. Entonces, esto que vos decís, parecía que no, pero algo había, bueno, esperamos que pase en todos, que puedan ir como sistematizando y dándole un marco más colectivo e institucional a esas propuestas. Totalmente, lo que más nos cuesta o poder proponer son justamente, para mí entender, o bueno, y de algunos compañeros también, es en las residencias. Cuesta mucho que los que estén haciendo las residencias de tercero y cuarto año tengan este tipo de vínculo de experiencias.
porque bueno, sabemos que es como más intenso, son otros tiempos, los chicos están desbordados, sobre todo en cuarto, docentes también, pero sobre todo los alumnos, y entonces como que por ahí se ponen, por decirlo de alguna manera, esas excusas de los tiempos, de las tareas, de todo lo que se viene, y entonces esos sirve de justificantes, de decir, bueno, no, la verdad que no llegamos por la distancia, por el transporte, por toda la logística que hay que hacer para llegar. Eh, entonces, creo que ahí es donde apuntaríamos para el año que viene, que puedan tener, aunque sea, seguir haciendo estas experiencias y que se sume lo que es residencia, sería genial. Pero bueno, voy un poquito porque si no, los docentes también nos ponemos como todos alterados y preferimos por ahí corrernos y no hacer, aunque sea algo chiquitito. Buenísimo, Daniela, muchas gracias por compartir, porque también aparecen en otras instituciones, en otros institutos formadores, ¿no? Esta idea de que tienen algunos inicios en el ámbito, ¿no? de empezar a incursionar y conocer las experiencias en las escuelas rurales, y les parece, como decía Moni, que es poco, pero en realidad es un montón y es mucho, porque empezar a conocer las experiencias de las escuelas rurales, en este caso, por ejemplo, a partir de observaciones, en este instituto que nosotros numeramos como el 2, en segundo año y en tercer año, ¿no? Incipientes observaciones en escuelas rurales unitarias y bidocentes, ¿no? Ahí con el propósito de realizar al menos un tramo de prácticas y o las residencias en el ámbito rural. Digo, esto también es un pasito más, ¿no? Empezar, digamos, con experiencias cortas, acotadas, pero contundentes en relación a el trabajo que se hace, porque acá justamente aprovechan esas observaciones para trabajar en informes, comparando realidades, ¿no? Con aquellas escuelas rurales y urbanas, porque ahí no es reducir la práctica, ¿no? Solo al ámbito rural, sino justamente poder visibilizar las distintas experiencias de la práctica docente, y poder ver la complejidad de las aulas plurigrado, los desafíos de la planificación aparecen acá también, ¿no? Otra vez lo que nos plantea Limber Santos, en todos los institutos yo diría que aparece ese desafío, ¿no? Y fíjense que acá aparece otro componente más que tiene que ver con la organización de las clases en ese plurigrado, ¿no? Acá aparece también que nos comparte este instituto, que trabaja en una lectura en segundo año, que es este libro Enseñar en la diversidad, una investigación en escuelas plurigrado primaria, de Castedo Broinman y Siede, compilado, pero ellos vienen acá con un desafío, que es que no llegan en prácticas del lenguaje, tanto en primero como en segundo, a plantear un abordaje específico sobre la escuela rural. Bueno, sin embargo, lo tienen en cuenta para retomarlo, ¿no? Acá aparece una lectura posible para también agregar a los espacios de debate y reflexión sobre la educación rural plurigrado. Y acá aparece también que en tercer año, ¿no? Estudian, analizan y diseñan intervenciones docentes dentro de propuestas trabajadas, ¿no? Esto también es una realidad, ¿no? Trabajar, por ejemplo, sobre distintas propuestas didácticas pensadas para aulas plurigrado o para salas multiedad, analizarlas, reflexionar, ¿no? Que aparece también en otros institutos esta idea de poder justamente partir de experiencia o de prácticas ya realizadas. Seguimos con el 3, Mari. Está por ahí. Sí, acá estoy. Ahí volví. En este instituto me quedé pensando porque aparece un intento, digamos, refieren a un intento de acercarse al ámbito rural y plantean ahí como a partir de, bueno, observaciones, en algunos casos ayudantías y residencias, y me quedé pensando en lo que decía Daniela recién, ¿no?
que a veces, bueno, aparecen estas cuestiones de los traslados, de los tiempos y demás, que entendemos que por eso aparece esta palabra de intento, ¿no? Que a veces se logra, a veces son acciones más aisladas, pero también como habían puesto ahí en el chat hace un ratito, aparece, es interesante este espacio, digamos, y este momento de escribirlo, de volver a pensar, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Partimos de nada y después encontramos que sí hay. Pero creo que cuando lo sistematizamos, lo organizamos, también es donde lo podemos compartir con otros, incluso a veces al interior mismo del instituto. Por eso digo, ahí en el chat aparecía esta cuestión de que a veces adentro de los mismos institutos o entre colegas no conocemos estas primeras aproximaciones, y desde ahí es donde por ahí esas experiencias también se enriquecen y se potencian, ¿no? Porque tenemos para sumar. Entonces, bueno, aparecen esta coincidencia en que en la medida de lo posible se generan observaciones, ayudantías, y ahí empiezan a indagar seguramente algo más en torno a las planificaciones. Y bueno, las residencias en algunas ocasiones, tanto en aulas plurigrado como en salas multiedad. Que digo, bueno, hay distritos, varios de ustedes en sus trabajos nos compartían eso, ¿no? Que empezaban como haciendo esta aclaración, y son mayoría de escuelas o jardines rurales en nuestro distrito, como que eso lo ponían en tensión al principio de lo que nos compartían, y desde ahí decían, bueno, sin embargo, solamente vamos bueno, digo, no, para no pensar en esto, ¿no? De que no hay nada, digo, hay muchos intentos que a veces no los tenemos incluso adentro de las mismas instituciones socializados, y por lo tanto es como que no se sostienen en el tiempo tal vez, pero hay buenas experiencias. Así que acá aparece de nuevo esto del intento con esa dificultad, pero digo, en algunas ocasiones se ha logrado. Nos, Seguimos entonces con el cuarto. Bien, bueno, en este caso, lo que nosotros denominamos como el Instituto Formador número 4 nos comenta que desde el campo de la práctica del segundo año, lo que realizan es un primer acercamiento desde la lectura de, por un lado, el documento de la Dirección Provincial de Educación Inicial, que se denomina La tarea de enseñar en el ámbito rural, pero que también abordan el texto Releer la escuela para reescribirla de Jorge Huer. Además, lo que les parece y les resulta más particularmente interesante, mencionan ellas, es leer los testimonios de docentes, ¿sí? Porque es a partir de estos testimonios en donde pueden trabajar la experiencia de trabajo en ese ámbito, como así también pensar de manera colectiva cómo organizan la enseñanza, en este caso de las docentes, ¿sí? De las escuelas rurales. Por otra parte, nos comentaban que al entregar este trabajo habían programado la visita a un jardín rural que tenía una particularidad muy interesante, y es que en el mismo edificio se compartían diferentes niveles. Por un lado el nivel inicial, primario, pero también el secundario. Hasta el momento nos decían que no habían podido desarrollar esta experiencia, pero que estaba programada, entiendo, para finales de septiembre, así que si por ahí hay alguien de este instituto y nos quieres contar, ampliar un poco más esta idea, sería genial. Eh, Mientras tanto, vamos contando que también otra de las acciones previstas que tenían para lo que era este año era poder elaborar una encuesta abierta para el encuentro con la directora del nivel inicial, en donde las preguntas que surgían estaban vinculadas con planificar, organizar las actividades, las formas de agrupamiento, ¿sí? Y en este sentido, mencionaban también los intentos que se venían desarrollando para articular con las propuestas de otras cátedras, como por ejemplo didáctica o los talleres de objetos lúdicos, etc. No sé si estarán algunos de los representantes para que nos cuenten finalmente qué sucedió en esta visita al jardín rural que tenían programado, si lo pudieron desarrollar.
Bueno, si no seguimos con el, Pero por con ahí el justo hoy no se instituto. pudieron conectar. Claro. No, Eh, seguimos con el que sigue. Igual, Seguimos. dale. bueno, como verán también todas las acciones de los institutos que venimos mencionando y también de la primer docente conformadora, ¿no? Van en línea un poco a lo que Limber Santos planteaba en relación a la reflexión sobre la práctica docente, la formación continua, ¿no? Y también la investigación. Digo, todas las tareas que fuimos viendo que trabajan como este Instituto Formador 5, que menciona como muy potente en su accionar, ¿no? Las acciones post visita, o sea, post observación a las instituciones, ¿no? Y todo el material recogido, las encuestas, imágenes, ¿no? Y cómo eso pueden analizarlo a partir de elementos teóricos, ¿no? Que ahí también, si hay algún miembro de este instituto, estaría bueno ver con qué, digamos, con qué marcos teóricos están trabajando esto para compartirlo, ¿no? Y ahí se transforma en un encuentro de reflexión y de nuevas elaboraciones de preguntas para seguir analizando. Y de esto se trata también un poco la investigación-acción, ¿no? Van trabajando ahí en línea con ir a las instituciones, observar las experiencias, también tener relatos de referentes claves dentro de esas instituciones, las imágenes, ¿no? Distintos instrumentos de recolección de datos y que pueden empezar a trabajar sobre ellos y conocer más acerca de la educación rural, las aulas plurigrado, las salas multiedad, ¿no? Que eso no es menor, no es que por no hacer, ¿no? Prácticas per se, residencias, como es digamos, la problemática central que abordaron casi todos los institutos, ¿no? No están abordando y no están trabajando en esta línea que estamos proponiendo desde el curso y que queremos también que se visibilice. Así que acá tenemos un claro ejemplo de eso, ¿no? Que lo están haciendo. Vamos con el que sigue. Sí, incluso agregando a lo que decía Fiore recién, es interesante esto de, bueno, cómo van apareciendo otro tipo de recursos que, por ejemplo, permiten salvar esa cuestión de los traslados o las distancias o los tiempos, ¿no? Como de algún material audiovisual, como mencionaban recién la experiencia de ese otro instituto, que nos permite también acercarnos y empezar a conocer, a indagar algunas cuestiones que también agilizan otras cuestiones cuando logramos llegar, digo, ¿no? Al territorio eh, para trabajar. En este caso es otro instituto, que le pusimos el número 6, que trabajan con, bueno, acá hay una experiencia enfocada en el caso del nivel inicial, en la sala multiedad, en los centros educativos complementarios, y ahí lo que enfatizan, así como el primero de los relatos de la coformadora, esta importancia de las otras formas de agrupamiento, ¿no? Como rescatan esta cuestión de pensar a partir también de lo que pasa en la sala multiedad y en los centros educativos complementarios, en relación a distintos modos de agruparse para pensar la experiencia de la propuesta de enseñanza. En este instituto han hecho observaciones en jardines del interior del distrito, pero no rurales, también en los JIRIM, ¿sí? En los jardines de matrícula mínima, y marcan algunas cuestiones pendientes, eh, dejando esta pregunta que dice, ¿están consideradas las de edades o hay alguna propuesta de telón de fondo para pensar en la propuesta de enseñanza? Y ahí, bueno, recuperando también algún concepto que se desarrolla en el texto y que varios de ustedes retomaron también al pensar esta experiencia, nos cuentan un poco en función de las preguntas que se hacen, pero también de los materiales o los documentos que consultan para ir trabajando en estos espacios. En este instituto hay varias acciones, de hecho en la diapositiva siguiente aparecen algunas más, que tienen que ver con, bueno, lectura de los diseños, tratamiento de contenidos que involucran los distintos aspectos para pensarlos en la sala multiedad. En el caso de matemática también tienen ahí alguna cuestión en torno a pensar la progresión de la propuesta en función de los desafíos. Tramos del INFOD, mencionan uno puntualmente acá, alternativas para la educación inicial en la ruralidad,
como recursos a los que recurren para trabajar este ámbito. Bien, y en el 2022 este mismo instituto nos comenta que se ingresó a las aulas urbanas, en este caso de la ciudad cabecera, pero que eran de sección o multiedad. Y bueno, y también, perdón, a las salas del interior del distrito. Pero en este caso, a las salas del interior no eran rurales ni tampoco eran salas multiedad. Desde el área de matemática también se propuso el trabajo con materiales, aunque ellas identifican que por el momento del año en el que se presentó, no se utilizó como insumo. Por eso planteaban la necesidad de revertir el orden para que este tratamiento o este trabajo con el material pueda ser de manera anticipada a la asistencia del territorio. Desde el área de prácticas del lenguaje, plantean que en la sala multiedad consideran intervenciones docentes diversas, pero sin considerar la ruralidad. En este caso lo trabajan a partir de la particularidad de los procesos de cada niño, como sucede igualmente en los jardines urbanos. ¿Sí? Planteando esta distinción que veníamos charlando ya desde el primer encuentro, de esta diversidad del aula que no está presente solo en las escuelas rurales, sino que estamos diciendo están en todas las aulas, en los diferentes ámbitos urbanos o rurales. Después nos mencionan que desde Educación Estética están próximas a realizar un proyecto para trabajar con un JIRIM que van a visitar en el mes de octubre. Así que en el transcurso de este mes ya lo visitaron o lo estarán visitando. Y de lo que se plantea como desafío en este caso es la posibilidad de trabajar en articulación con el nivel primario. Para eso, la propuesta sería armar un proyecto que involucre a los niños, tanto del nivel inicial como los que asisten al nivel primaria plurigrado de primero a sexto. Y nos presentan dos materiales que también hemos incorporado como recomendación, que tiene que ver con, por un lado, un video, la educación rural tiene ventajas, y por otro lado, el texto Panorama de la Educación Rural en Argentina del Ministerio de Educación. Por último, nos dicen que desde el profesorado de primaria, entiendo, están trabajando con relatos de experiencia, en este caso con entrevistas a maestros rurales de escuelas unitarias, en donde lo que realizan entonces es un trabajo de análisis, además, y de elaboración de versiones de problemas respecto de las diferentes variables didácticas que van surgiendo en este trabajo con versiones. Bien, de este instituto conocemos mucho más porque es el Instituto de Nazarena, porque por ahí aparecía, no mencionado, el Jardín de Patagones, así que también vamos a seguir conociendo. Pero bueno, para que también veamos los materiales que están utilizando, las distintas acciones que van realizando. Acá tenemos otro instituto que enumeramos como 7, en donde también hacen mención específicamente a los años de los profesorados y y lo que están realizando desde prácticas en terreno, que no es menor, algo que estamos viendo, que se reitera en todas las instituciones, en todos los institutos formadores, es que trabajan digamos, las prácticas docentes, el campo de la práctica docente y las didácticas específicas aparecen como las únicas cátedras que abordan esta temática, ¿no? No vimos aún en otros espacios en donde se aborde. Acá en particular, en segundo y en cuarto año, realizan prácticas en JIRIM y en jardines rurales. Bueno, acá está el Instituto de Tandil. Entrevistas a directivos y a docentes coformadores. Hacen trabajo colaborativo y cooperativo con las docentes coformadoras y el equipo de cátedra, consultan a docentes de la carrera y orientaciones al residente para la enseñanza con respecto a las planificaciones. Bueno, acá está el armado de agendas semanales, propuestas didácticas en sala multiedad y plurigrado, la participación en actos escolares y o efemérides, que eso no había aparecido en otros institutos,
La colaboración en la organización de una biblioteca, de un JIRIM, o sea, intervenciones, proyectos de intervención en las instituciones. Bueno, recorrido grupal, visitar y conocer la realidad, problemáticas de diversas instituciones rurales con residentes. Previo a la pandemia, esto lo han hecho. La lectura del diseño curricular actual lo plantean como una fortaleza, ¿no? Como los ejes transversales propuestos. Otros materiales consultados sobre diversos temas vinculados a las características de la enseñanza en educación rural. Bueno, diversidad de contextos situados, lo común y lo específico aparece acá en diferentes instituciones educativas urbanas y rurales, aparece otra vez, ¿no? El poder analizar y comparar y compartir experiencias. Bueno, aparece el hecho de formar espacios de encuentro para intercambiar y reflexionar sobre el rol docente en distintas instituciones, la relación con la familia, que es otro tema también importante a trabajar en relación a esto, la comunidad educativa, el acompañamiento y la supervisión del inspector, el trabajo en red con otros jardines, la articulación otra vez aparece entre primaria e inicial, el ambiente de aprendizaje y la alfabetización cultural, el juego en la educación inicial como, bueno, hoy central como eje de enseñanza en el diseño curricular nuevo. Con respecto a la bibliografía, la propuesta sobre educación rural, se han considerado básicamente documentos de la Dirección de Provincia de Educación Inicial y artículos publicados en revistas educativas, videos y bibliografías. ¿Sí? Tesis de grado aparecen acá y una propuesta de seminario curricular optativo sobre educación rural previo a la pandemia. Bueno, acá también, si este instituto quiere compartir con nosotras ese material para poder visarlo y poder también compartirlo en el Padlet, bienvenidísimo para poder seguir sumando material. Vamos con el que sigue. Sí, hola. Roxana, ahí me estaba escuchando. Gracias. No, soy breve. Sí, un poquito, digamos, les agradezco este espacio y a nosotros nos viene muy bien, bueno, por el intercambio que se da con los demás colegas, con ustedes mismas, y tenemos mucho para trabajar nosotros en nuestro profesorado de educación inicial, profesorado de licenciatura en educación inicial en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN en Tandil. Eh, Pido disculpas porque quizás la consigna la hice así como, me sirvió mucho para esto, para pensar lo que se estaba realizando, pero no de una manera muy sistemática o elaborada, ¿no? Pero bueno, por ahí, para no quitar tiempo tampoco a la continuidad del curso, me comprometo que por ahí algunas de las cuestiones que coloqué ahí o de la bibliografía, las comparta con ustedes y que nos sirve a nosotros para sistematizar un poco más el recorrido. No solamente tenemos dispositivos intercátedra, sino digo cómo vamos pensando el campo de la propia práctica, cómo avanzamos con algunos criterios intercátedras institucionales con respecto a la educación rural en segundo, tercero y cuarto año, que es donde nosotros tenemos las prácticas. Pero como ahora también contamos con el espacio de las prácticas socioeducativas, sabemos que hay otro tipo de proyectos que también habilitan a pensar otro tipo de experiencia en educación rural. O sea, estoy como pensando en voz alta, pero hay muchos lugares de donde nutrirnos y repensar este recorrido que ustedes proponían un poco más institucionalizado y más sistematizado. Así que les agradezco. No, y Gracias. nosotros te agradecemos a vos este comentario, Rosana, porque nos das pie para decir que el trabajo final, la idea, por eso trajimos todo hoy a este encuentro, para que el trabajo final no sea algo aparte de esto que ustedes ya Claro. contaron, sino que ustedes mismos podrían hacer una cosa totalmente diferente, pero por ahí algunos que dijeron, ah, mirá, al tener que hacer este trabajo, empecé a visibilizar cosas que las teníamos medio sueltas, y por ahí de todo eso que ustedes cuentan, eligen algo para Claro. sistematizar un poco y para avanzar en el trabajo final. Después ustedes van a seguir transformando y profundizando el trabajo de la ruralidad y el plurigrado en cada uno de sus institutos, y bueno, salvo que nos vayan contando, nosotros ni nos vamos a enterar, pero Claro. nos parece que aprovechen el trabajo Claro. final para hacer algo de eso que les queda ahí con ganas de darle otra vuelta de tuerca a eso que ustedes
plantearon en este trabajo que hicieron antes del segundo encuentro. Y también pueden decir, no, de eso que conté, no, quiero hacer otra cosa. Bueno, también lo pueden hacer, pero en tu Claro. caso veo que decís, quiero darle una vuelta más a esto que planteé y está muy bien. Gracias. Sí, gracias, Mónica. De acuerdo. No, a vos, Rosana, y esperamos todo eso en lo que avances. Sí, sí, gracias. Compartir. Gracias, Fiorella. Bien, seguimos. Sí, acá en otro instituto tenemos nuevamente, bueno, las visitas, las jornadas, digo, el diseño de jornadas o de intervenciones puntuales, observaciones de clase en algunos casos. Nuevamente, ahí lo vinculo a esto que creo que dejaba Daniela en el chat, ¿no? Esto de, así como planteaba la coformadora que vimos en la diapositiva 1, que decía, bueno, tuve que volver a pensar esa estructura dentro de la cual me manejaba en la planificación, digo, pensando en el aula, Daniela dejaba en el chat esta cuestión de, bueno, también volver a pensar la cuestión de las residencias, los tiempos, las exigencias, no me acuerdo qué palabra usaba ahí en el chat, traté de copiármela, pero ya no la encuentro. No, digo, a todos nos demanda volver a mirar nuestras prácticas y nuestras planificaciones en torno a, bueno, qué sería pensar intervenciones para estos ámbitos. Bueno, vuelven a mencionar ahí alguna bibliografía, que algunas son muy conocidas por todos, algunas otras cuestiones, como por ejemplo los libros de Luis Iglesias, o hablan también del trabajo que pueden sostener, de nuevo articulando cátedras, un poco como compartía la colega recién, eh, desde distintos espacios del profesorado o de la licenciatura en este caso aparecen, ¿no? Cómo se pueden empezar a pensar en conjunto algunas experiencias. Sí, por ahí para hacer una aclaración, soy Eleonora. Eleonora de Bahía Blanca. Sí. Eso es parte que lo armamos con Mabel de acá de la Universidad Nacional del Sur. Digo, una cuestión para aportar diferente por ahí a lo que se venía conversando, esto de a veces, de acuerdo a las circunstancias del año y el tema del transporte, el hecho de a veces poder invitar a docentes a nuestras clases es también una manera de traer el plurigrado o la experiencia del trabajo del docente rural a nuestras aulas, ¿no? Como una manera de tal vez salvaguardar esos problemas que se nos generan, bueno, de buscarle la solución. Bueno, a veces no podemos viajar, pero sí podemos traer a las docentes y que ellas nos puedan relatar en primera persona lo que sucede allí, mostrarnos su trabajo, compartir sus vivencias, ¿no? Bueno, para aportar eso nada más. Y está buenísimo, Leonora, gracias. Y en los materiales que les voy a compartir dentro de un rato, también les sumamos algunos conversatorios, videos que nosotros fuimos encontrando o produciendo nosotras, donde está la voz de maestros rurales. Entonces ustedes pueden hacer eso que dice Leonora, de los docentes rurales que son de su propio distrito, con quienes tienen cercanía y los pueden invitar o pueden hacer un encuentro virtual, y también pueden usar videos, conversatorios que fueron producidos por docentes rurales en distintos momentos. Durante la pandemia hubo mucho de eso y también pueden echar manos de esos videos que están ya circulando. Gracias, Eleonora. Bien, bueno, vamos con los últimos institutos, las últimas propuestas que nos llegaron. En este caso, el Instituto Formador, que denominamos número 9, nos comenta las experiencias que están desarrollando hasta el momento. En este caso, nos dice que en el segundo año se realizan observaciones institucionales, mientras que ya en tercer y cuarto año están realizando sus prácticas profesionalizantes en los espacios rurales, las escuelas, los jardines y las escuelas ubicadas en el ámbito rural. Y al respecto, nos cuentan que justamente estas propuestas de abordarlo surge a partir de las inquietudes, tanto de profesores como de estudiantes, respecto de esta posibilidad que es compartida, que ya la hemos visto en las investigaciones que presentamos en las clases
en los encuentros anteriores, pero que también vemos que van surgiendo en un montón de casos, esta posibilidad de hacer suplencias y que esas sean las primeras experiencias laborales, tanto en las escuelas como en los jardines rurales. Y después nos cuenta como una cuestión que entiendo la toman como para potenciar, que el instituto en el que se desarrollan estas experiencias es también la sede que se utiliza en el caso de no poder asistir a las escuelas rurales por cuestiones climáticas para el dictado de clases. Esta cuestión les permite entonces mantener una relación particular y estrecha con las docentes rurales, en la mayoría, dice, ya que la gran mayoría estudian y trabajan en la formación docente. Y después, bueno, piensan qué cuestiones pueden seguir desarrollando, cuáles serían las propuestas para fomentar este trabajo o este abordaje de la educación rural y el plurigrado, y nos dicen al respecto que el soporte académico de este programa, más la coordinación con estos docentes, sería un aporte fundamental para abordar este tema en las clases, ¿sí? Como otro punto de partida. Bien. En el 10, digamos, acá también tenemos un poquito más de lo que ya veníamos desarrollando, ¿no? Aparece además de la observación el registro fotográfico, narrativo, la construcción de entrevistas y aparecen otros actores, además de los docentes, que eso también es muy rico, pensar, digamos, en incluir otros actores y las experiencias de otros actores en las instituciones rurales, ¿no? Bueno, acá aparece una práctica de lectura por parte del docente, que seguramente, no sé si está el instituto que hizo esta sistematización, pero que seguramente viene en línea un poco a las prácticas desarrolladas en el primer cuatrimestre en relación a la lectura. Y por otro lado, la elaboración de informes, ¿no? La reflexión de, bueno, acá aparece justo bien sistematizado un poco lo que ya veníamos viendo. Y un dato no menor, que nosotras elegimos ponerle 7 y 8 también el nombre de instituto, pero que son universidades, ¿no? Que también destinan, son espacios destinados también a la formación docente inicial, en profesorado de educación inicial y primario, y que acá tenemos dos representantes o tres, ya estoy media perdida, pero creo que son tres. Bueno, están los chicos de Tandil y la Universidad Nacional del Sur, así que no les negamos la institucionalidad, los nombramos así para justamente generar el espacio de instituciones formadoras, nada más. Bien. Fiore, me parece que es mío. Ah, bien. Soy Guada. Guada. No, solo por ahí lo más interesante que me parece destacar ahí es lo de la práctica de lectura y tenía que ver con el proyecto APE que sugería realizar una práctica de lectura, y como tenemos un proyecto de articulación con una biblioteca ambulante de acá de la ciudad de Chascomús, que compartimos con el segundo año del profesorado de educación inicial, y uno de los de los momentos que transitan tienen que ver con los recursos literarios, entonces realizan la práctica de lectura en la última parte, o sea, ahora la están haciendo, e incorporaron algún tipo de recursos literarios. Y ahí lo que tienen que pensar es, tienen que articular con las docentes, entrevistarlas y ver qué cuento van a elegir, si es un cuento de las secuencias que enviaron o no, si es otro cuento, pensar en las edades, pensar en el grupo completo, si es primer ciclo, segundo ciclo. Y bueno, además esto de posicionarse como lectora frente a los estudiantes, y sobre eso hacen un registro de video y fotográfico, que lo tomamos como en la parte final, digamos, en el coloquio de la última parte de la materia, y eso es articulado con la didáctica de las prácticas del lenguaje, y que más me olvido. Bueno, y eso. Y ellos hacen tres ingresos. Uno es observación institucional, la otra es observación en una clase de prácticas del lenguaje, y la tercera es esta práctica de lectura. Entonces también tiene un acercamiento
y conocen el grupo, ¿sí? Para hacer esa práctica de lectura. Bueno, nada, creo que eso nada más para agregar. Buenísimo. Sí, una práctica bien situada. Muchas gracias por desarrollarla. Sí, 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 sí. Buenísimo. no ustedes. Bueno, seguimos. Viste para atrás. Volví para atrás. Venían los estudiantes. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos. Acá tenemos a las voces de algunos estudiantes de las carreras de inicial, primaria, ciencias de la educación, que también nos cuentan, bueno, un poco cómo ven esto. Encontramos bastantes coincidencias entre estos estudiantes que nos mandaron eh, sus reflexiones, digamos, su sistematización en torno a la consigna que les habíamos dado. Aparece, fíjense, como entre todos los institutos, digamos, las instituciones formadoras, como dijo Fiore recién, que eran como la mayoría de los trabajos que recibimos, volvemos a encontrar en estos testimonios de estudiantes estas coincidencias, ¿no? Abordajes a través de cuestiones de videos, a veces videos de especialistas, conversando sobre las distintas formas de enseñanza, puntualizando tal vez en la educación rural, pero también aparecen estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, nosotros mencionamos antes la posibilidad de entrevistar y grabar, digamos, ¿no? Las ventajas de la virtualidad, que bueno, la pandemia también nos dejó. Aparece el análisis, algún abordaje desde el análisis de alguna planificación, para pensar esto de cómo trabajar en el plurigrado, en multigrado, usaron ahí. Y también en algunas actividades que incluyen la temática dentro de los ejes transversales, que por lo que entendíamos en el relato tienen la posibilidad de optar por eso o no. Entonces, bueno, en este caso decían no participamos, pero que estaba dentro de la propuesta. Y algunos materiales más vinculados a eso, como paneles, textos, conferencias, ¿sí? Coincidían en estos relatos. Los dos trabajos de grupos de estudiantes planteaban esta cuestión, ¿no? De que lo iban encontrando o lo iban identificando en las propuestas de su formación, como algunas cuestiones, en algunas cátedras puntualmente, ¿no? Como fuimos visibilizando anteriormente, y en algunos casos aparecía y eran como trayectos opcionales, digamos, ¿no? Como cuestiones que podían acceder quienes estaban interesados y si no estaban ahí disponibles. Bien, bueno, y por último tenemos las experiencias de los formadores de CIE. En este caso, el formador de CIE número 1 nos comenta que en diferentes instancias de acompañamiento a docentes y en los intercambios que surgían en esos acompañamientos, se destacaba de alguna manera el aporte que realizaban los docentes que se desempeñaban en contextos rurales, ya que al momento de resolver, diseñar o repensar diferentes actividades que eran solicitadas en esos acompañamientos o en esas capacitaciones, esas propuestas resultaban ser de alguna manera distintas y creativas, menciona él, en relación al trabajo áulico propuesto en escuelas urbanas. Además, nos comenta que en los dispositivos de capacitación y acompañamiento a docentes de escuelas rurales también se trabajaba esta cuestión con formatos situados o de temáticas puntuales referidas a la enseñanza de la matemática, ¿sí? En donde ahí se abordaban nuevamente diferentes cuestiones vinculadas a la planificación, el diseño, selección, resignificación de los contenidos, estrategias, etc. Y por último, en relación a todas estas cuestiones que viene mencionando, este formador sostiene que considera muy importante poder pensar, diseñar y poner en consideración, tanto en las jornadas de capacitación como en las instancias de acompañamiento, estas diferentes estrategias y también la implementación de documentos de apoyo, talleres o mesas situadas, para poder trabajar, y acá lo vincula con todo lo que viene
mencionando Santos en el texto sugerido, esta importancia que tiene tanto la heterogeneidad del aula como las prácticas uniformes de enseñanza. Bien, bueno, hasta acá llegaron los trabajos que pudimos recibir y podemos leer. Si hay alguna o alguno de ustedes que vea que no se vio reflejada su experiencia, sus propuestas en sus instituciones formadoras, o que no llegó a entregarlo y quiere compartir con nosotras hoy y con todas las que estamos aquí, lo que están desarrollando también es bienvenido, porque también podemos a partir de ello seguir sugiriendo materiales, etcétera, en lo que queda de este encuentro, que va a ser, es lo que va a hacer Moni y NASA después. Así que también damos la palabra a quienes quieran compartirnos. Hola, Ahí Fiore, buen día, ¿cómo estamos. están? Buen día. Creo, creo haberme visto ahí en la última placa como el formador. Me parece Muy que ese fui yo bien. el que escribió eso. No, quería agregar, primero, valorizar el documento que la verdad reconozco que no lo conocía, el del Inver Santos. Me pareció extraordinario, refleja muy bien las realidades de muchísimas escuelas rurales, ¿no? Y del proceso que pasamos todos por eso. En mi caso, fui docente en la secundaria de dos escuelas rurales, incluso con plurigrado, el primer ciclo, el ciclo básico de la secundaria. Y después, bueno, como formador, escribí un poquito sobre la experiencia que tuve en distintas mesas de acompañamiento, como nosotros llamamos en ese momento, eran asistencias técnicas, e incluso en un programa que se hizo en nuestra región 24, que se llamó, creo que en toda la región, pero en nuestra región principalmente, que se llamaba Red de Escuelas Rurales, tal vez algunas de las colegas se acuerdan de eso, y que me dejaron muchísimas experiencias excelentes. Y nada, quería compartir con ustedes un poquito algunas de las ideas que registré. Tengo muchísimo material fotográfico y fílmico que las propias docentes hacían, y rescatar la importancia de generar esos espacios de, de discusión, de intercambio, de reflexión, de experiencias con las propias docentes rurales, que por ahí en muchísimos casos están solas, trabajan a lo largo del año, más allá de alguna plenaria que por ahí los supervisores proponen, no tienen con quién compartir, y esos espacios servían para eso. Y me quedó muy vivo la idea de la metáfora que usa Limber Santos del telón de fondo, me parece extraordinaria, y nosotros usábamos en varias de esas charlas, de esas mesas de discusión, mesas de acompañamiento, como telón de fondo el juego, ¿no? La enseñanza de la matemática a través de los juegos, que me parece un telón de fondo muy interesante porque puede ser un telón de fondo que permita trabajar con distintos contenidos, que permita revisitar muchísimas planificaciones, no importando el grado, ¿sí? E incluso cicladas también, o con todos los grados al mismo tiempo, simultáneamente. Y yendo a lo que decía Limber Santos, tomando ese telón de fondo y que la docente pueda llevar adelante con cada contenido, ¿no? La enseñanza de la matemática desde ahí. Me pareció extraordinaria la metáfora que usa y muy aplicable, y que estoy seguro que se hace con distintos contenidos, pero me pareció muy bueno la idea que me quedó de eso, que creo que la voy a tomar para hacer el trabajo final. Y bueno, nada, gracias por Sí, valorizar en varios de los por este espacio. trabajos tomaron eso y nombraron Ujú. la idea. Es Sí, una metáfora muy potente, sí, bastante potente, sí, sí, sí. sí. Ujú. Bueno, Así que bueno, ¿alguien muchas más gracias. quiere agregar algo de lo que puso en su trabajo y nosotros no retomamos porque comprenderán que hicimos como una síntesis, no pusimos todo, porque fueron muchos trabajos los que recibimos, pero por ahí alguien dice, quiero agregar algo? A mí me gustó unas preguntas que planteaste, Adrián, en tu trabajo, como abiertas, que vos te hacías, y bueno, nada, si tenés ganas de abrirlas como para que las pensemos todos, porque no te íbamos a responder, digamos, sino que me parecía interesante lo que vos te planteabas, y por ahí está bueno que si tenés ganas, las compartas y al menos para que a los demás les quede resonando tu pregunta o las podemos conversar un rato. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, cómo no.
En realidad yo básicamente lo que me preguntaba era sobre el lugar que tiene la educación rural, ¿no? Era lo que me motivaba por ahí a generar esas preguntas. Em, y pensaba también, digo, como para agregar a lo que estaba ahí, que ahora por ahí puedo referirme a eso. Me preguntaba esta cuestión de cómo pensar también las instituciones de las escuelas rurales, ¿sí? Sin pensar solamente en la instancia del multigrado, ¿no? Y pensaba en la institucionalidad de las escuelas rurales, donde aparecen cuestiones que tienen que ver con eh, sujetos que muchas veces están en soledad o acompañados por una o por dos personas, que le dan un marco de particularidad por ahí a esas instituciones. Y yo creo que hay no me gusta llamarlos variables, pero hay dos cuestiones, porque si no sería como ya posicionarnos en un enfoque, ¿no? Pensar en variables. Hay dos cuestiones que atraviesan ahí que tienen que ver con el tiempo y el espacio, que en algún punto aparecen ahí como esbozadas en el texto que trabajamos y demás. La cuestión del tiempo y del espacio como diferentes a lo que implica el trabajo en una escuela urbana. Pero no solo por el tiempo de la ruralidad o por el tiempo sino que ahí hay, decir, lo rural que nosotros lo miramos como aquellos que desde otro ámbito analizamos o escribimos o pensamos sobre la escuela rural, deja de ser rural en algún punto y entra y empieza a jugar con la idea de ruralidad, ¿no? Donde eso de lo rural, ruralidad, me parece que está bien trabajado por ahí por algunas ramas de la geografía o de la antropología que permiten pensar cómo ese espacio y ese tiempo se construyen a partir de la experiencia subjetiva de la persona que está en ese momento haciendo eso. Y a mí me parece que es algo que está bueno para pensar eso, a la hora de analizar las variables, el enfoque didáctico o el multigrado o las distintas disciplinas en el espacio rural, porque tiene que ver como con la complejidad de una realidad que tiene particularidades que no son, digamos, yo no sé en qué punto, a ver, la escuela, el trabajo con el multigrado nos aporta un montón de cuestiones para pensar en las aulas heterogéneas, eso está clarísimo, sea en el ámbito cual fuere. Pero me parece que hay algo de la idiosincrasia propia del espacio de lo rural que no permite como un traslado directo. No digo que estemos proponiendo eso, pero que requiere más que nada comprender la singularidad de cada situación, más que por ahí, bueno, pensar cómo, no reducir a la variable didáctica, ¿no? Más allá del enfoque de la propuesta y demás, digo, como posicionarnos nosotros a la hora de pensar esto como formadores o de la formación docente o de lo que fuere. Me parece que hay algo de lo institucional, por llamarlo de alguna manera, de las escuelas rurales que no tenemos que perder de vista a la hora de analizar o pensar. Bueno, no sé si contesté lo que vos me preguntaste o dije lo que quería decir. No, pero me parece que está buenísimo porque vos las dejás picando en tu trabajo a esas preguntas y nada, me parece que justamente nosotros, qué sé yo, cualquier docente piensa una situación de enseñanza montada en las coordenadas de tiempo y espacio, sea en el aula que sea. Y no solo, como vos decís, de un tiempo material o de un espacio material, sino también de un tiempo de construcción del conocimiento, de un tiempo que necesito. Incluso no me acuerdo, porque yo ando por distintos lugares y después me olvido si lo escuché acá, si lo escuché que el otro día del grabado que no vine, si lo charlé con otro, no sé bien de dónde saco esto que voy a decir, pero cuando te leía, me hacía acordar a esto, de que muchos decían que parece que en el aula plurigrado hay más tiempo, o el tiempo se hace chicle o se hace largo, pero es porque hay pocas interacciones o poco trabajo, porque es otra dinámica. O sea, no están las interrupciones del aula, no están, creo que lo comentaba una compañera de acá en el encuentro pasado. O sea, hasta ese detalle y lo otro más cognitivo, digamos, o también didáctico que plantea Flavia Terici, de discutir
la idea de monocronía de los aprendizajes. Todo eso tiene que ver con los tiempos. Entonces, y lo del espacio también tiene que ver, cómo organizo el aula. Y es un espacio no solo físico, porque tengo una aula chiquita y tengo 2 pizarrones. Es ver cómo organizo el espacio pensando en qué interacciones voy a proponer. Como dice Limber, ¿es de pares próximos o es de pares asimétricos? ¿No? ¿Puedo armar un grupo colectivo? ¿Cuándo va a estar el espacio de intercambio? Nada, me parece que en todo lo que hagamos y pensar una planificación es pensar en una enseñanza en el tiempo y en el espacio también. Y Claro, lo que eso, pasa que... Ah, perdón, perdón. no, dale, dale, dale. No, que venimos como desde una lógica general, no digo que siempre, de pensar el tiempo y el espacio como variables físicas propias de una lógica de pensamiento moderno, no medido, cronometrado, en todos sus sentidos. Y en ese punto me parece que la ruralidad invita o abre el juego, no digo que lo urbano no, pero la ruralidad es más cerca, más tangible, más visible, de pensar la cuestión del espacio y el tiempo como construcciones subjetivas, ¿no? Por eso me parece que son potentes la noción de temporalidad y de ruralidad, más allá de tiempo y de rural, como pensar eso, como que es más difícil disociarlo del sujeto que construye, ¿no? O es más evidente con ese sujeto que está presente cómo el tiempo y el espacio se hacen presentes y hacen trama y construyen esa realidad que se genera, ¿no? Ujú. Sí, y eso me parece que también se vincula con lo que plantean en el grupo, en el equipo de investigación de Flavia Terici. Tiene que ver con los fondos de conocimiento, que no solamente los fondos de conocimiento, sino que son prácticas sociales, prácticas, hay tiempos de la cosecha, tiempos, qué sé yo, hay un montón de tiempos Totalmente, totalmente. que atraviesan. Por eso me resultó muy interesante y te invitaba a que lo compartas, porque Bueno, por ahí gracias. no tenía algo que ver específico con nuestra consigna de Sí. trabajo, pero bienvenidas las nuevas preguntas. Bueno, vamos a pasar a la otra parte del encuentro. Les pedimos disculpas si hay algunos que quieren seguir hablando, pero vamos a tener el encuentro que viene también para hablar. Igual, última oportunidad. ¿Alguien quiere decir algo? Los dejamos. Si no, pasamos a la otra parte. ¿Estamos bien? Bueno, si les parece, vamos a retomar algo que con Fiorella compartimos en el primer encuentro, que era la consigna del trabajo final, que ustedes la tienen disponible, como está mostrando, lo ven en pantalla, en el campus. Ahí está, en el quinto encuentro, consigna de trabajo final, y hay un espacio para que después suban sus trabajos. Y acá vamos a recordar, ustedes tienen la consigna, les habíamos pedido que la vean, y que también, pensando en que este grupo es un plurigrado, hay gente con distintas trayectorias, con distintas experiencias, habíamos pensado distintas opciones. Entonces, una opción, no la voy a leer toda, solo voy a leer los títulos, porque ustedes ya la leyeron, es la de práctica o residencia docente en salas multiedad o aulas plurigrado. Otra opción, que es hacer entrevistas a docentes rurales, a formadores y analizarlas. Otra opción, que es la de observar y analizar clases en aulas plurigrado o salas multiedad de escuelas rurales. Y eso puede estar atado al trabajo de las practicantes del instituto, y también puede estar entre maestros rurales y un CIE, o entre grupos de maestros rurales. Ustedes vean, nosotros tenemos en la cabeza el trabajo de la formación y equipos colaborativos que reúnan a pensar a formadores, a maestros orientadores, a estudiantes, pero ustedes vean qué es lo que más les interesa. Para el instituto propiamente, algo de esto de relevar su propia práctica o sus propias experiencias y sistematizarlas, o analizar algo de lo que vienen haciendo, y esto también se ligan bastante con el trabajo que ustedes ya realizaron, o para las propuestas de formación continua, porque hay gente acá de CIES o que quieren pensar, por ejemplo, en propuestas del Infod. Bueno, a ver, ¿qué quieren trabajar? Entonces, nosotros no queremos hoy leer todas las consignas, pero seguramente algunos de ustedes estuvieron pensando en cuál de estas opciones hacer, y por ahí tienen alguna pregunta para realizar en relación a estas opciones. Por eso les pedíamos
que la traigan leída o que la hayan mirado. Sabemos que desde el primer encuentro, cuando la presentamos con Fiorella, muchos nos mandaban mensajitos que ya estaban pensando en la consigna de trabajo final. Entonces, no sé si queríamos darles un momento ahora para que por ahí, si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación a las consignas de trabajo, o por ahí vienen bien y ya tomaron decisiones y no necesitan consultar nada. Pero si necesitan consultar, este es un buen momento porque ya el próximo sábado queremos que nos cuenten cómo avanzaron. No tendrían que el próximo preguntarnos qué puedo hacer. Entonces, si hay alguno, por ahí dicen, no necesito nada. Pero si quieren preguntar algo, yo no les veo las caras, pero tienen dudas, preguntas, ¿querés minimizar esto o dejar de presentar, Fiore, por las dudas que les vemos las caras? ¿Tienen más o menos decidido por dónde arrancar o tienen pensado qué hacer o hasta ahora no pensaron nada y quieren hacer alguna pregunta? ¿Guada? Moni, a mí de todas las opciones, la más viable me parecía la 4, porque yo no estoy con grupo de practicantes, es el primer año que estoy en tercero, entonces en segundo hacen estas 3 como prácticas que serían observación institucional áulica y la práctica de lectura. Yo lo que quería preguntar es si yo podría invitar a algunas de las chicas del grupo, por más que no estén participando, para que sean parte, porque en realidad los registros van a ser de ellas. Yo solamente Sí, voy por eso cuando un día vos de los encuentros, nada más. nos dijiste que no te podías sumar en equipo y sola, dijimos, pero sumate igual y que eso sea como punta de lanza en tu Claro, instituto para arrancar. Así que en este caso, como le sí, pasa a Guadalupe, si ustedes quieren que del trabajo sea una oportunidad para mover el avispero en el instituto y sumar a gente que por ahí no está haciendo el curso, pero igual lo quieren sumar al trabajo, súmenlo, porque digamos, el trabajo es una excusa que pusimos nosotros para darles pie a que puedan generar algo en el instituto que por ahí no se venía generando, o en los que sí se venía generando, profundizarlo y darle un marco y medio obligarlos a que se sienten a pensar juntos. Es un poco eso, una excusa para el trabajo colaborativo, porque uno anda a mil con tantas cosas y por ahí porque tiene que entregar un trabajo un poco que se pone en esa tarea cuando por ahí con los tiempos que tenemos, hablando de tiempo, en estos tiempos laborales y vertiginosos, no nos damos el espacio para trabajar conjuntamente o enterarnos qué hace otra cátedra y qué hace la otra y poder pensar. Así que tranquila, sumalas. Ahora, acá vamos a tener un problema administrativo, ponele, que vos estás inscripta al curso. Entonces, el certificado, digamos, lo tendrías vos. Pero tampoco nos sí, cuesta yo lo que nada pensaba, que si las chicas no, vos ves que estaba participan, pensando se de por ahí comprometen, lo incluirlas. podemos... No, yo lo que se me ocurría era como ponerlas, o sea, porque yo voy a usar sus registros, o sea, yo lo que quiero presentar es la propuesta que yo llevo adelante, pero recuperar algunos de sus registros y que o sea, decirles que van a estar incluidas Sí, sí. como parte del trabajo, no en el curso por ahí, pero sí me da cosa porque en realidad voy a utilizar sus registros en ese sentido. Ujú. No, me parece respetuoso, está bien. Claro, sí, por ahí Ujú. iba. Eh, Bárbaro. Porque yo no las invité en realidad porque era un primer acercamiento, estábamos en campo 2 que es distinto. Bueno, cuando El lo año que hagamos el viene año que sí viene, las te voy a venís invitar con toda la banda. claro, claro, el año que viene sí, ya pensando en Ahí. campo, que está en campo 3, invitarlas a hacer prácticas en escuela rural, todo un desafío, pero bueno, un poquito de miedo. Pero sí, sí, voy Buenísimo. por ahí. Bueno, dale. Listo, gracias. Carolina levantó la mano. Sí, y también tenemos dos Ah, estudiantes perdón. en el chat que Ah, dale. comparten, que, bueno, hay un estudiante de primer año que comparte que, bueno, que ve una dificultad en relación a cuál consigna elegir, y Roma, que creo que también es estudiante porque sí, residente, van a realizar una entrevista con la directora y observaciones y ayudantías y cerramos con intervención. O sea que quizá
algo de todo esto pueda orientarlas a elegir una de las consignas entre la 1 y la 2, ¿no? Quizá la 2 también sirva para Constanza, que es quien está en primer año, que puedan contactarse con alguna docente de escuelas rurales, directoras a cargo, y puedan optar por esa consigna. No sé cómo lo ves, si lo ves viable, y si no podemos también, se me ocurre ahora, dar acceso a algún material, como tenemos paneles o entrevistas ya realizadas a docentes coformadoras o a docentes rurales, para que puedan trabajar sobre el análisis de ella. Eso también nos pueden escribir y podemos dar acceso. Sí, hay una cosa que estoy pensando ahora que por ahí no lo había pensado, pero por ahí les puede servir. Nosotros dimos esa consigna y está ahí general, ¿no? Pero hay un capítulo de uno de los libros que están en el Padlet que se llama Pensar la enseñanza desde la diversidad, que un capítulo es todo de educación rural y en ese capítulo hay 5 tareas. Y ustedes por ahí pueden mirar esas tareas y por ahí el que anda medio solo en el instituto o no se le ocurre bien qué hacer, por ahí leyendo esas tareas se les ocurre alguna idea o pueden desarrollar esa tarea que a algunos es mirar un conversatorio o analizar una clase o ver algunos materiales y trabajar, qué sé yo. Digo que por ahí hay un capítulo que les puede dar más ideas sobre algún trabajo para hacer, porque la consigna de la opción la pusimos medio general, y por ahí esto otro que les digo tiene tareas más concretas, con preguntitas y con reflexiones que pueden ayudar a orientar un poco más ese trabajo. Carolina, habías levantado la mano, ¿no? Ah, hoy la tenías levantada o Ay, se te había levantado sin querer, no sé. perdón, sí, no me di cuenta. Ah, no, está bien, yo era por si querías preguntar algo. No, ¿Alguien gracias. más quiere comentar o preguntar No, algo? yo sí, para Dale. comentar que estábamos pensando con Mabel, en nuestra universidad el Departamento de Ciencias de la Educación es de reciente creación y aglomera solamente 3 carreras: el profesorado de educación inicial, el de educación primaria y la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y no hay más oferta que eso dentro de nuestro departamento. Sí se está pensando en futuras diplomaturas, especializaciones. Entonces nosotras estamos pensando, en función de esta propuesta, en armar un plan de especialización en educación rural, siendo que muchas de nuestras estudiantes tienen su primera intervención en las escuelas rurales, o muchas son de la zona y se vuelven a sus lugares de origen a trabajar allí. Entonces pensamos que podía ser algo de interés, entonces incluso nutrir a nuestro departamento con una propuesta bien específica, ¿no? Así que bueno, la idea es ambiciosa, pero la idea es pensar en eso. Mirá vos. Ay, qué bueno. Sí. Después vamos todos a hacer tu especialización. Claro, nosotros hicimos esto, muchachos. Ahora invítennos a algo ustedes. Hagan en sus institutos, en sus universidades, y nosotros vamos así y levantamos la manito de vez en cuando. Pero está bueno, buenísimo, me encantó, Eleonora. Bárbaro. Y ahí tenemos un comentario en el chat. Adrián, léetelo. Es para ti. Larguísimo. No sé si Marisol lo querés leer o querés comentar lo que te gustó de esa idea. Sí, no, leerlo no, pero sí me sentí un poco identificada con lo que iba diciendo Adrián, porque me parece que es uno de los puntos más importantes en los que cambia una planificación cuando pensamos en la zona rural. En realidad lo que nos está cambiando es esto, que en urbano son muchísima cantidad de alumnos y alumnas, entonces cuando nosotros planificamos, podemos planificar otro tipo de juegos. Yo estoy hablando desde el nivel inicial, que es lo que por ahí conozco. Nosotros trabajamos todo a través del juego, entonces hay juegos colectivos que nosotros hacemos muchas veces que para la ruralidad no irían. Entonces tenemos que pensar diferentes esas estrategias. Hasta ahora los hearings que visitamos, el máximo de alumnos era 3. Entonces, bueno, hay que pensar en función de esa cantidad. Y lo otro que sucede en lo urbano, lleva mucho tiempo los trabajos de rutina, la leche y demás. Y en zona rural pasa muy rápido. Estas rutinas se dan de manera más rápida porque, bueno, al ser menos,
es mucho menos el tiempo, que decís, bueno, mientras que voy sirviendo la leche a 20, 25, y en zona rural esto pasa como más rápido, por eso los tiempos es como que se van, que decimos se van alargando. Bueno, y también por una cuestión de que al ser menos, tenemos que pensar en darles más, porque se nos termina mucho más rápido una propuesta. Entonces, eso también tenemos que pensar, bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar determinada propuesta? En función de lo que estemos pensando, pero si es algo que tiene que ver con la interacción, no es lo mismo interactuar con 20 que interactuar con 3. Entonces, ahí también tenemos un gran cambio que se da en la zona rural. Creo que esto es lo que más cambia. En realidad el contenido, por eso yo decía, el contenido va a ser el mismo, porque nos ha pasado que cuando planificamos, por ahí tenemos que hacer pequeñas variaciones, pero en sí el contenido que trabajamos es el mismo, con diferente nivel de complejidad. Pero lo que sí nos cambia mucho es estas variables de las que estaba hablando Adrián, por eso lo traje. Nosotros el Bueno, día pero 20... eras vos la que habías dicho eso en el encuentro Sí, anterior sí, y lo traje sí, porque me resonó sí, esto que decía Adrián con vos. Y tal incluso cual. ahora en un conversatorio, no es un conversatorio, es una conferencia que dio Flavia Terici hace poquito en Mar del Plata, y por ahí varios de ustedes lo vieron o estuvieron presentes en ese encuentro. Ella, cuando comparte las preocupaciones de los maestros, cuando ella le dice, ¿y a vos qué te preocupa? Y una dice, me preocupan los tiempos muertos. O sea, el tema del tiempo está todo, Tal es cual. un eje fundamental para pensar el trabajo, ¿no? Y dice eso, Sí, mientras atiendo a uno, ¿qué hace el otro? Esa cosa de la sí. simultaneidad nos mete en otro trabajo con el tiempo, ¿no? Y otra cosa que vos traes, Moni, que nosotros lo trabajamos mucho en escuelas urbanas, lo que es la multipropuesta, ¿no? En el nivel inicial todo el tiempo estamos hablando de la multipropuesta, y es algo importante que en la zona rural nosotros no podemos pensar en multipropuestas porque tenemos 2, 3 niños, entonces es como muy difícil, lo hacemos a veces, pero no es igual, no es igual. Esto que se quiere generar entre pares no sucedería porque quedaría alguno solo, entonces hay que pensarlo muy bien. No es fácil Sí, trabajar en zona rural. Por ahí dicen, ay, qué fácil zona rural. No, no es nada sencillo, y uno tiene que estar todo el tiempo pensando estos planes B que hago porque se terminan enseguida las propuestas. Es distinta, la dinámica es muy distinta. Y el tema de las interrupciones no es un tema menor. Muchas veces en los jardincitos urbanos ponemos un cartel que dice afuera, estamos leyendo o estamos, porque si no es imposible de sostenerlo. Bueno, esto no pasa en zona rural. Es muy lindo trabajar en la zona rural porque no tenés esta interrupción, este alboroto y esta continua circulación de personas por la sala. Así que bueno, ese es el aporte que por ahí les puedo hacer. Les quería contar que el 27 viajamos, o sea, la experiencia que por ahí comentaron que era para octubre llevamos 2 propuestas a los hearing. Uno es el de educación visual, que es el que comentaban de que estamos en articulación con primaria, y el otro es el consultorio pediátrico. Es una unidad didáctica que si bien la inician las alumnas del instituto, luego la continúa la maestra orientadora, que es la directora de diseño de la sala. Hearing 6 y Hearing 7 viajamos el viernes. Bueno, buenísimo, Gracias. buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Ahí también tenemos otro comentario en el chat de Patricia. No sé si querés abrir micrófono y comentarlo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿cómo va? estás? Bueno, ahí yo relato un poquito la historia de lo que fue nuestra llegada. Nuestra vicedirectora se entera del curso de extensión de ustedes y dice, bueno, yo me anoto, pero los que cursan son ustedes. Así que, bueno, nos pasó el link, los materiales y vimos la oportunidad con un poco de los fondos de viáticos que tiene el Infod, para poder llegar a algunas escuelas rurales, que siempre fue lo que nos obstaculizó, y siempre los inspectores del nivel nos habían como incentivado a que fuéramos, sobre todo un cuarto, que atravesaran la experiencia, porque después llegan en la práctica
a las escuelas y bueno, y es como una cosa para descubrir cuando ya estás recibido. Y bueno, y así fue como a mitad de año, es que entre las vacaciones y esto, como digo, la vicedirectora se inscribió y nosotros empezamos a cursar con ustedes. Hicimos entrevistas ya a los directores con los que vamos a estar trabajando. Yo me junté 2 veces con los maestros y directores de esas escuelas donde los chicos van a ir, primero para analizar las posibilidades y bueno, y ahora tratando de ver cómo hacemos, pero bueno, tienen una semana de observación y otra de dar clase, decimos nosotros, junto con los maestros, que son escuelas unitarias y de bidocentes las que elegimos, ¿no? Porque son las que realmente son diferentes de las escuelas urbanas en cuanto a su organización, en cuanto a sus modelos de pensar en la heterogeneidad. Ya saben los chicos cuántos alumnos van a tener, unos van a tener 5, otros van a tener 10, o sea, bueno, la verdad que muy contentos, porque como digo yo ahí, es la primera vez en la historia de nuestro instituto que vamos a hacer una experiencia así, nos largamos, no con una pareja, vamos todos. Bueno, me encanta, estamos así como contentas nosotras, les compartimos, estamos por el WhatsApp diciendo, ¡ay, qué linda, ay, qué linda! Porque está bueno, digamos, y me parece que era un poco esa la intención de este curso, de que por ahí uno medio solo dice, no, esto es re difícil y cómo lo voy a hacer, pero acá es como que uno se va animando porque escucha a otros institutos que va haciendo o nada, es esto, lo que buscamos generar condiciones para que uno se sienta acompañado en esa tarea y en esas primeras experiencias, y por ahí se siente medio abrumado por las experiencias tan avanzadas de algunos institutos, pero está bueno dar un primer paso, porque todas esas grandes experiencias también empezaron con un primer paso. Ahora te cuentan todo lo que hicieron, pero al principio era como un poquito más difícil. Así que celebramos que se hayan animado, Patricia, y que estén empezando a transitar ese camino. Gracias. Buenísimo. Bueno, avanzamos un poquito, ¿les parece? Nos quedaríamos charlando todo el día, pero nos parece que está bueno que se vayan con unos materiales que les pueden servir para hacer el trabajo final, salvo que alguno tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera aprovechar para hacer sobre el trabajo que quieren realizar. Paola, ¿querés hablar? Que están ahí cuchicheando, las estoy viendo, ¿eh? Hola, buen día, ¿cómo están? Sí. Bueno, no, estábamos pensando con Doriana, mi compañera, acerca del trabajo final. Nosotras teníamos intención de ir por la opción 3. Con respecto a la opción 3, también queríamos vincularlo con un trabajo que estábamos haciendo. Hicimos creo que el año pasado, Mónica, gracias a tu intervención, digamos, en una escuela que no es rural acá en Chivilcoy, pero en El realidad... anteaño pasado hicimos. El anteaño pasado, bien. En realidad sí trabajamos con, digamos, la planificación con el propósito de atender a la diversidad, porque era un curso donde había muchos alumnos con proyecto de inclusión. Y bueno, obviamente nosotras no podemos dejar de hacer un paralelo entre ese trabajo que se hizo en ese momento con todo lo que propone, digamos, este curso, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que la atención a la diversidad es desde el momento en que uno se sienta a planificar. Y la idea era, con Doriana, es ver cómo podemos vincular ese trabajo que hicimos junto a la Universidad de La Plata y nuestro Instituto de Formación número 6 de Chivilcoy, porque en realidad vemos que toda la bibliografía que trabajamos en ese momento, todo lo que ustedes proponen trabajar ahora, tiene una conexión directa. Y bueno, nosotras somos docentes de didáctica de la matemática en el profesorado de primaria de acá de Chivilcoy y en el profesorado de inicial, y es como que estamos todo el tiempo en la búsqueda de eso, ¿no? De empezar a planificar atendiendo a la diversidad en esta clave pluri, ¿verdad? Y bueno, y pensábamos cómo hacer una conexión con la propuesta que vamos a presentar atendiendo a la consigna de la opción 3.
Bueno, son muchas ideas que se nos van cruzando y lo vamos debatiendo y vamos analizando, pero lo que nos interesa ver es precisamente cómo hacer para vincular ese trabajo que fue súper valioso para nosotros, más allá de que no es una escuela rural. Sí es una escuela que tiene muchísima diversidad dentro de las aulas, ¿no? Bueno, pero eso si querés, porque digamos, la idea está, y como yo participé de esa parte del trabajo, nos podemos juntar un día y pensarlo, porque me parece que vale la pena, en línea con algo que también venimos hablando, de que pensar en clave pluri no es solo para la escuela rural, sino que esa idea de considerar un telón de fondo y actividades diversificadas, interacciones entre pares próximos y distantes. Uno puede decir, no, yo no puedo hacer interactuar a un estudiante con uno que tiene PPI porque tienen distintos conocimientos. Bueno, Limber Santos nos está diciendo, se enriquece el trabajo en interacción entre estudiantes que tienen conocimientos bien diversos. Son pares asimétricos. Y esa misma idea nos puede servir para no dejar a los estudiantes con discapacidad en el rincón del aula. Se tienen que sumar también al intercambio. Entonces me parece que es muy potente todo lo que sabemos de educación rural para cuestionar un poco de las maneras en que los estudiantes con discapacidad están en el aula sin estar en el grupo, ¿no? Es como también que se arma un plurigrado ahí adentro sin conexión, y me parece que está bueno para pensarlo. Por eso me parece que podemos ir por ahí, Paola, con el trabajo, porque va a aportar tu trabajo también a esa línea que queremos mostrar, cómo lo pluri nos sirve para pensar los espacios de escuelas urbanas, de escuelas donde hay estudiantes con y sin discapacidad, espacios de apoyo escolar. Me parece que abre algo que dice Limber Santos. Él quiere meter que la didáctica multigrado sea para todos, ¿no? Y va por ahí. Así que bueno, si querés después nos juntamos y lo charlamos. Buenísimo. Y nosotras seguimos pensando. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, si les parece entonces, viene la parte en que yo comparto pantalla, que espero que me salga. Tengo que poner, compartir esto. A ver si me sale. Díganme si ahí se ve mi pantalla. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, como Lo único, decíamos, Moni, ponela en ¿qué? formato presentación. Ahí la puse en formato presentación. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, porque la vemos completa. No, el Power. Cuando Ah, a ver ahí. Díganme ahí. ahí estamos. Bien, muy bien. Necesito 4 pandemias más para aprender a hacer esto. Más o menos. Ahí estamos. Bien. Como decíamos, vamos a hacer como un gancho entre todo lo que ustedes vienen haciendo, todo lo que vienen recogiendo, tanto en el foro de presentación como en el trabajo, consigna final, y ahora nos vamos a meter un poco para todas las consignas de trabajo final tienen que ver con la planificación de la enseñanza, porque como ustedes mismos dijeron, tanto en la presentación como en el trabajo que hicieron, que la planificación suele ser una de las cuestiones que plantean como compleja, como difícil de hacer. ¿Cómo hago para planificar para un plurigrado? A ver, ¿por qué no me avanza esto? Ahí va. Entonces queríamos retomar las preguntas que habíamos planteado en el primer encuentro, que tienen que ver, y que también Nazarena las retomó en el encuentro pasado, que es por qué esas planificaciones que se abordan en la formación inicial resultan tan alejadas del trabajo a realizar en salas multigrado o aulas plurigrado, cómo son esas planificaciones y cómo podría abordarse desde la formación inicial
un tipo de planificación que permita elaborar propuestas de enseñanza en contextos de diversidad. Plurigrado, estudiantes con discapacidad, contextos de encierro, SEC, espacios de apoyo, cualquier contexto. ¿Por qué los maestros dicen a mí no me formaron para esto? Y entonces pensamos que podíamos compartirles algunos materiales de consulta. Los voy a pasar rapidísimo porque el tiempo que tenemos no es mucho. Y algunos ejes de análisis que recorren estos materiales, retomo lo que decíamos recién, el tiempo, el espacio, las modalidades de organización en función de ese tiempo y ese espacio, el tema de plantear propuestas comunes y diversificadas, y para eso valernos de variables didácticas, y también cómo plantear intervenciones docentes en relación a esas propuestas y modalidades de organización. Para eso les proponemos, todo como les dije, no voy a desarrollar acá todos los materiales, pero sí les voy a nombrar cosas que cada uno dirá, ah, ese ya lo vi, ah, ese ya lo conozco, o lo voy a volver a mirar. Arrancamos con una conferencia que dio Flavia Terici este año en el primer encuentro provincial de escuelas rurales unidocentes que se hizo en Mar del Plata. Esto está disponible en el Padlet, es un video que de paso se pueden escuchar a los expositores que arrancaron, y después aparece Flavia Terici. Y yo hice algún par de capturas, no sé por qué no me avanza esto, ahí. Ella habla de que los maestros están formados usualmente para la enseñanza graduada y simultánea, y no se aborda la enseñanza en plurigrado desde la formación docente, siendo que el plurigrado ofrece potencialidades. Y como hoy les decía, presenta en esta conferencia las respuestas que dieron 4 maestras a la pregunta ¿qué es lo que te preocupa? Una, los recreos dentro del aula, un poco de esto como pérdida de tiempo o tiempos muertos, ¿no? Tiene que ver con esto de estoy atendiendo a uno y qué hago con el otro. Lo digo rapidito porque la pueden escuchar a Flavia, que lo dice muchísimo mejor que yo. Otra cuestión que tiene que ver con la planificación, ¿no? Es cuando venga otro maestro, algo que uno puede ver que muchos maestros rurales pueden planificar para ellos mismos porque no se la tienen que mostrar a la directora, ni casi la inspectora por ahí no va tan seguido, o no tienen el maestro del grado que sigue o el maestro del grado anterior, pero sí les preocupa qué pasa si viene un suplente. No va a entender nada de esto que yo escribo, por eso busca una planificación clara, y a veces eso lo lleva a ser una planificación para primero, para segundo, para tercero. Otra de las cuestiones que les preocupa es cómo lograr estar cerca de cada alumno en el momento en que lo necesita. Plantea mucho esta cuestión que tiene que ver con el espacio y con el tiempo, de cómo atender a cada alumno cuando lo necesita, cuando tengo a muchos en una situación de enseñanza simultánea, pero que van requiriendo apoyos en distintos momentos. Y sobre todo, cómo atender a los más chiquitos cuando necesitan más del maestro, ¿qué hago con los estudiantes más grandes? Y otra que plantea y tiene que ver con la planificación, dice, no tengo carpetas para cada año. Entonces, esto refleja un poco cómo en su formación le enseñaron a hacer la carpeta de segundo, la carpeta de tercero, la carpeta de cuarto, y se acostumbró también a llevar en el aula plurigrado tareas para cada grado por separado, ¿no? Y esto le preocupa porque está pensando la enseñanza de una manera muy, digamos, fragmentada, ¿no? Grado por grado. Y agrega otro que no aparece entre las maestras, pero que hay otro autor que lo menciona como un problema, que es la autonomía de trabajo, que tiene que ver con esto. ¿Cómo hago para estar cerca de cada alumno en el momento en que lo necesita? Necesito que dentro del aula plurigrado varios alumnos se manejen de manera autónoma para que yo me pueda dedicar a los que más me necesitan. Bien, ustedes esto les recomendamos que lo miren, yo no me voy a detener tanto acá.
ella habla, leo el título, vean el video si quieren leer todo, algunos problemas de enseñanza específicos de la sección múltiple rural, la pueden escuchar a Flavia, y también habla de maneras de organizar la enseñanza en tiempo y espacio, ¿no? Cuántas cronologías podemos manejar al mismo tiempo, y habla de la enseñanza simultánea, todos lo mismo al mismo tiempo, o el otro extremo, la individualizada, ¿no? Y plantea como alternativa estrategias de diversificación que tiene que ver con lo que ustedes ya estuvieron leyendo del Limber Santos. Ella plantea en un momento que insistimos con el tema de la interacción entre estudiantes, como también insiste Limber Santos, porque dice que hay cosas que no se aprenden si no es con otros. Y esa idea, que ella la menciona, yo la escribí ahí, me parece muy potente para decir, bueno, yo, aunque sean 3, como hoy decía la compañera, hay 2, hay 3, y a veces tengo un solo estudiante en la escuela rural, pero hay cosas que no se aprenden si no es con otros. Tengo que buscar alternativas para la interacción con otros, sean de la misma sala, del mismo aula plurigrado, o, como decíamos la otra vez, bueno, establecer vínculos con estudiantes de otras escuelas de manera virtual, haciendo por WhatsApp, no sé, necesitamos la interacción, tanto de pares simétricos como asimétricos, apoyándonos en agrupamientos flexibles y potenciando la puesta en común, que todo esto ustedes lo han leído del texto de Limber también, y ella lo plantea en el video. Y no sé por qué tarda ahí. Bueno, también pueden escucharla hablar de las fortalezas, interés pedagógico de las aulas heterogéneas, no lo repito, y da, lo digo rapidito también, 3 modelos, digamos, posibles, pero no modelos para imitar, sino como ejemplos de posibles formatos de planificación o de organización de la planificación. Toma uno del Limber Santos, ¿sí? No lo voy a, ella lo explica. Toma uno de sus propios trabajos de investigación en matemática del equipo de la UBA, ella lo toma ahí, después ustedes lo pueden mirar, no lo voy a repetir porque ella lo plantea muy bien. Y también toma ejemplos de sus formatos de planificaciones, cómo fueron trabajando junto con las maestras algunas maneras de escribir esas planificaciones, como una actividad y consigna grupal, con agrupamientos, con una puesta en común. También toma como otro ejemplo de prácticas del lenguaje de ciencias sociales el trabajo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que tiene que ver con prácticas de lenguaje y sociales, y es del libro de Castedo, Breutmann y Siede, que algunos de ustedes ya lo nombraron en los trabajos que realizaron, y está disponible en el Padlet, un trabajo sobre migraciones, y que ¿cómo tarda esto en pasar? Para ampliar esto, ella ahí les lee todos los ejes que forman parte de ese trabajo y muestra también un formato posible de planificación que tiene columnas y continuidades, ¿no? O cosas que aparecen recién en los grados superiores y cosas que se plantean en común, un formato posible de organizar la planificación. Todo esto está en un texto. Bueno, también ella plantea condiciones para la colaboración entre pares con sentido formativo, la pueden escuchar hablar de esto. Y esos trabajos de sociales y prácticas del lenguaje forman parte de 2 proyectos de investigación que yo ya les mencioné el primer día, en el primer encuentro, y que dentro de ese equipo hay 3 áreas: matemática, prácticas del lenguaje y sociales. Y ese libro, que también lo tienen, como les dije, en el Padlet, tiene de matemática estos 2 capítulos, y específicamente habla de atender a la diversidad desde la planificación. Nosotros hoy no vamos a presentar ese contenido, pero los invitamos a que sea parte de la bibliografía que ustedes puedan consultar y leer, ¿no?
este trabajo del equipo de investigación y este tiene más que ver con mi tesis. Y si quieren, está caprichoso hoy para pasar. Este es un conversatorio que también tienen en el Padlet, que igual si lo googlean con este número igual aparece, donde compartimos con Isabelino Siede. Él habló del trabajo este de sociales que menciona Flavia en su conferencia de Mar del Plata, y él detalla mucho más este trabajo de sociales y prácticas del lenguaje, y yo hablo más en detalle de la planificación que hicimos en el trabajo de Chascomús, que se trabaja en ese primer capítulo del libro que les mencioné. Entonces acá lo tienen en formato libro y también en formato conferencia. También otro material que les recomendamos mirar son estos videos que fueron producidos en estos años